¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República y en breves instantes se dará inicio a la sesión de la Comisión Permanente convocada para el día de hoy, miércoles 2 de julio, pues tras la aprobación del Pleno del Congreso que le dio facultades legislativas a dicha comisión permanente. Debemos mencionar que en la agenda figuran 6 proyectos de ley del Poder Ejecutivo que han sido enviados con carácter de urgencia. Tenemos entendido que es muy probable que en algún momento de la sesión de la comisión permanente pues pueda pasar a una sesión reservada luego que la Comisión de Constitución y la Comisión de Relaciones Exteriores también en sesión reservada pues aprobaron un importante proyecto de ley que tiene que ver pues con las líneas de base del dominio marítimo del Perú según la delimitación marítima entre la República de Perú y la República de Chile realizada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero de este año. Bien, tenemos entendido que está una delegación importante de la Cancillería aquí en el hemiciclo principal del Congreso, ¿no? Está encabezada por el embajador Roncayolo, ¿no? Quien pues él ha trabajado el tema de las coordenadas, ¿no? Está también el doctor Ruda Juan José, asesor jurídico, además de Carlos Herrera, embajador, quien es asesor de asuntos del mar. Jaime Valdés, asesor técnico para el mar, así como José Grano, capitán de navío. Todos ellos pues han tenido que ver con este importante proyecto de ley y que se espera pues que tal vez pueda ser según la decisión que tome la mesa para ir a una sesión reservada. Mientras tanto, debemos mencionar que hay otros 5 proyectos de ley también con carácter de urgencia que figuran en la agenda de la sesión de la permanente. Uno de ellos propone establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. Figura de la Comisión de Economía y Fiscalización que fue aprobada por esta comisión es pues el proyecto de ley que propone una nueva ley de contrataciones del Estado, recordando que este proyecto de ley fue sustentado por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla. Además figura el proyecto de ley que ha sido visto en la Comisión de Trabajo y este propone modificar diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 168A del Código Penal. De igual manera figura el proyecto de ley que propone crear el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. De igual manera figura el proyecto de ley que propone establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Debemos mencionar que a propósito también de este proyecto de ley hay un dictamen en mayoría de la comisión, así como un dictamen en minoría. Se tiene entendido que el congresista Dagmer va a presentar pues una propuesta, ¿no? Minoría, ¿no? A propósito del proyecto de ley que tiene que ver pues con aspectos tributarios que fue sustentado también por el ministro de Economía en dicha sesión respectiva. Bien, está en la cabeza en estos momentos el congresista Luis Iberico, quien es el vicepresidente del Parlamento, quien preside la sesión convocada para el día de hoy, miércoles 2 de julio. Ya se encuentran la mayoría de parlamentarios en su ubicación, ¿no? En la mesa que normalmente pues se da cuando hay sesión permanente aquí en el hemiciclo principal. Ya están la mayoría de los parlamentarios, como hemos dicho antes, para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República, están presentes pues una delegación de la Cancillería, una delegación importante que ha tenido que ver arduamente pues con el trabajo de la ley de bases para la delimitación entre Perú y Chile tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces vamos a esperar cuál sea la decisión pues de la mesa directiva para ver si se entra o no pues a una sesión reservada para ver este tema importante que fue, debemos mencionar,
pues aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y la Comisión de Relaciones Exteriores. Nosotros vamos a ir con más información respecto pues a cuál será el desarrollo de esta importante sesión, esta primera sesión de la Comisión Permanente el 2 de julio, tras que el Pleno del Congreso la semana pasada, recordemos pues, dio facultades legislativas a esta comisión permanente, toda vez mencionando que la comisión permanente no puede ver, pues debemos mencionar proyectos de ley que tienen que ver de carácter presupuestal, ¿no? Y tenemos entendido que también hay algunos proyectos del paquete de medidas que mandó el Ejecutivo. Habrían 2 proyectos de ley pues, que tienen que ver con carácter presupuestal. Sin embargo, ya el aspecto de proyectos tenemos entendido que tienen que ver pues, con dinamizar, con impulsar nuestra economía. Son 4 proyectos de ley de la Comisión de Economía, de los 4 pues, que han sido ya sustentados, 2 de ellos por el ministro Luis Castilla en la Comisión de Economía. Bien, entonces esperamos pues entonces el inicio de esta sesión de la Comisión Permanente. Bien, ya están entonces la mayoría de parlamentarios, continúan haciendo el llamado para registrar la asistencia, verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. No sin antes volver a mencionar pues, los proyectos de ley que figuran en la agenda. Son 6 proyectos de ley que han sido enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Uno de ellos, como hemos dicho, pues es el proyecto de ley 3592, que propone adecuar la ley 28621, ley de líneas de base del dominio marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por fallo de la Corte Internacional de Justicia el pasado 27 de enero de este año. Chávez Cosío. Este proyecto fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores. De igual manera hizo lo propio la Comisión de Constitución. Quiero mencionar que el proyecto de ley 3639, que propone establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población, pues tienen un dictamen en conjunto de la Comisión de Presupuesto y de Constitución, que fue aprobado en mayoría con una fórmula sustitutoria, publicada en el portal del Congreso el 25 de junio. La Junta de Portavoces, con fecha 25 de junio, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen conjunto en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. De igual manera, hubo un dictamen en conjunto por mayoría, con una fórmula sustitutoria del proyecto de ley que propone una nueva ley de contrataciones del Estado. Condicionado a la exoneración del trámite de envío a comisiones y la ampliación de agenda por la Junta de Portavoces, figura el proyecto de ley 3666, que propone modificar diversos artículos de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el artículo 168-A del Código Penal. De igual manera fue exonerado del trámite de envío, comisiones y la ampliación de la agenda por la Junta de Portavoces el proyecto de ley 3667, que propone crear el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. De igual manera, con una fórmula sustitutoria aprobada por mayoría en la Comisión de Economía, figura el proyecto de ley 3627,
que propone establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Hay un dictamen, como hemos dicho antes, pues un dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria que ya ha sido publicada el pasado 27 de junio en el portal del Congreso. Está también el dictamen en minoría que recomienda la no aprobación del proyecto de ley suscrito por el congresista Ego Aguirre Dagmer, publicado en el portal del Congreso el 1 de julio del 2014. Está condicionado a la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda por la Junta de Portavoces. Debemos mencionar que, antes lo hemos dicho, ¿no? Está en el hemiciclo principal, pues esperando que llegue el punto a tratar que tiene que ver, como hemos dicho antes, con las líneas de base del dominio marítimo del Perú, una delegación de la Cancillería del Perú. En ellos figuran pues el embajador Nicolás Rompeyolo, quien ha trabajado el tema de coordenadas, es el director de Soberanía y Límite. Está el doctor Ruda Juan José, asesor jurídico. Carlos Herrera, embajador, asesor en asuntos del mar y derecho del mar también. Está el señor Jaime Valdés, asesor técnico de la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, así como José Gronea, el capitán de navío. Bueno, ellos están a la espera, como hemos podido apreciar, también ellos han estado presentes en algún momento, pues cuando se debatía este proyecto de ley en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Constitución. Finaliza entonces ya en unos instantes la lista para verificar pues el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión. En este momento se encuentra en la letra G. El último llamado ha sido el congresista Galarreta. Aquí están la mayoría de los parlamentarios. El congresista Martín Belaúnde, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Está presente también la congresista Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República y parlamentaria, así como el congresista Modesto Fulca, Octavio Salazar. Está la congresista Carla Scheffer, la congresista Cecilia Taí, el congresista Javier Velázquez Quezquén. Está el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Ceballos. Está el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas y Inteligencia Financiera, el congresista Tito Valle. A su costado está el congresista Rolando Riategui, el congresista Alejandro Aguinaga, la congresista Cecilia Chacón, el congresista Víctor Isla, Mesías Guevara, Rogelio Cánchez. Está el presidente también de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Johnny Cárdenas. Para la presente sesión es de 13 señores y señoras parlamentarios. Con el quórum reglamentario iniciamos la sesión. Bien, con 18 parlamentarios se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el 6 de junio de 2014. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se va a iniciar la sustentación. Primer punto del proyecto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de ley 3592. Se propone adecuar la ley 28.621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad
de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de ley 3592, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley que adecúa la Ley 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014. La Junta de Portavoces, con fecha 26 de junio de 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el señor congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, colegas congresistas. Quisiera solicitarle que, por favor, se pase a sesión secreta, dada la naturaleza del tema. Conforme a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a pasar a sesión secreta. Se suspende la sesión por breves momentos. Bien, como lo habíamos dicho. Bien, como lo habíamos informado antes, pues el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, antes lo habíamos informado, ¿no? Ha solicitado, ¿no? El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaúnde, como antes lo habíamos mencionado, pues ha solicitado sesión reservada, toda vez de tratarse pues de un tema marítimo que tiene que ver pues ir a tratar este proyecto de ley de líneas de base del dominio marítimo del Perú. Según delimitación marítima entre Perú y Chile, ¿no? Que tiene que ver pues con el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Bien, entonces vamos a ir a sesión secreta, como lo ha pedido el congresista Martín Belaúnde, y vamos a retornar con más detalles de la sesión de la Comisión Permanente. Adelante. En dicho plazo, la Dirección General de Endeudamiento Público la levantará inmediatamente, sin perjuicio de que se vuelva a presentar una nueva solicitud. La Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público queda facultada para levantar parcialmente la suspensión de las operaciones bancarias efectuadas en las entidades para la atención del pago de ingreso de personal, cargas sociales, pensiones, así como obligaciones relacionadas con el programa de vaso de leche u otros programas sociales. Otros antecedentes, presidente. Sin embargo, la medida no es suficiente, considerando que hay dificultades para continuar con la operatividad de estas instituciones que no pueden hacer pago, en este caso de los servicios básicos, pago de contratos, de seguros, usos de Internet, de limpieza, de seguridad y bueno, etcétera, 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 así como de mantenimiento, considerando que sus cuentas están suspendidas. Quisiéramos que ustedes puedan ver en la diapositiva que está enfrente, presidente y señores congresistas, que los gobiernos regionales y gobiernos locales que han sido suspendidos sus cuentas bancarias y que las vamos a, en este caso, enunciar. La Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, en Ancash. Del departamento de Ancash, la fecha de bloqueo de sus cuentas bancarias ha sido el 5 de junio de este año, 2014. La Municipalidad Distrital de San Marcos, Ancash, también el 5 de junio del 2014. Ancash, la unidad ejecutora del proyecto especial Chinecas, que ha sido justamente bloqueado sus cuentas bancarias el 4 de abril de este año del 2014 y ha sido desbloqueado el 9 de junio del 2014. Al igual que la unidad ejecutora de sede central, que ha sido bloqueado el 1 de abril de 2014 y ha sido desbloqueado sus cuentas bancarias el día 9 de junio del 2014, así como la subregión Pacífico, en este caso, que es la unidad ejecutora del Departamento de Ancash del Gobierno Regional de esta región, que su fecha de bloqueo ha sido el 1 de abril del año 2014 y fecha de desbloqueo el día 9 de junio de 2014, Así continúan algunas regiones y municipalidades que han sido suspendidas
en este caso sus cuentas bancarias, que ustedes lo tienen frente en la diapositiva como habríamos mencionado. Quisiéramos pasar a la siguiente información. La propuesta legislativa, presidente, tiene un complemento respecto de la normativa vigente. Siguiente. Para poder solucionar el problema de operatividad en el gobierno regional y en los gobiernos locales suspendidos, primero, se crea una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial, con la finalidad de mantener la operatividad del gobierno regional y el gobierno local correspondiente, así como mantener la adecuada ejecución del nivel de gasto, garantizando la prestación de servicios públicos a favor de la población. 2. La unidad ejecutora estará en el pliego del Gobierno Nacional que se determine y tendrá un plazo de 60 días hábiles prorrogables. 3. La unidad ejecutora se liquida automáticamente por falta de solicitud de prórroga del plazo, elección e instalación de las nuevas autoridades desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones extiende las credenciales respectivas, o el pedido de liquidación de la unidad ejecutora al Ministerio de Economía y Finanzas por parte de la entidad que solicitó la prórroga. También, si al momento de la liquidación de la unidad ejecutora existen recursos no devengados, estos deben de ser transferidos al gobierno regional o gobierno local que han sido objeto de la medida establecida en el artículo 53 de la Ley de Tesorería. ¿Qué más podemos mencionar respecto a esta norma, presidente? Se otorga mayores facultades a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para intervenir cuando hay suspensión en sus cuentas. Podemos mencionar lo siguiente. 1. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público queda facultada para levantar parcialmente la suspensión de las operaciones bancarias efectuadas en las entidades a las que se hubiera aplicado el numeral 53.1, únicamente para la atención de pagos de ingreso de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, en este caso internet, limpieza, seguridad de las instituciones, arbitrios, así como obligaciones relacionadas con el programa de vaso de leche u otros programas sociales. 2. Las entidades que soliciten la medida a que se refiere el numeral 53.1 deben remitir dentro de los 10 días hábiles de cada mes una solicitud que prorroga dicha medida. De no hacerlo en dicho plazo, la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público la levantará de inmediato, sin perjuicio de que se vuelvan a presentar una nueva solicitud. ¿Y cuáles son los fundamentos de este proyecto de ley 3639, presidente? En lo referido a los aspectos constitucionales. 1. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La programación y ejecución responde a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Esto está estipulado en el artículo número 77 de la Constitución Política de nuestro país. 2. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Artículo 43 de la Constitución Política. 3. El gobierno unitario en materia económica y financiera se evidencia en las atribuciones conferidas al presidente de la República. Artículo 118 de la Constitución Política del Perú. ¿Para qué? Para dirigir la política general del gobierno, administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional. Pero también dentro de los aspectos que queremos considerar, presidente, es la Ley de Bases de la Descentralización. El artículo número 8 de la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 27.783, ha definido la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus 3 niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Ello se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones en el marco de la unidad de la nación, afirmando que la autonomía se sujeta a la Constitución
y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. Respecto a la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, presidente, quisiéramos mencionar algunos puntos y mencionamos lo siguiente. 1. Los gobiernos regionales. El gobierno descentralizado se materializa en la autonomía de los gobiernos regionales, la cual se ejercía dentro de sus competencias en marco de la Constitución y de la ley, con los bienes y rentas, los cuales están regulados en los artículos 191, 192 y 193 de la Constitución Política del Perú de 1993. La autonomía es ejercida por el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, y el presidente como órgano ejecutivo. En el caso de los gobiernos regionales, presidente, el gobierno descentralizado se concreta en la autonomía de las municipalidades provinciales y distritales, la cual es ejercida dentro de sus competencias, en el marco de la Constitución y de la ley, con los bienes y rentas, los cuales están regulados en los artículos 194, 195 y 196 de la Constitución Política del Perú del año 1993. La autonomía es ejercida por el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la alcaldía presidida en este caso como órgano ejecutivo. Los órganos de gobierno regional y local, presidente. Los órganos de gobierno de los gobiernos regionales son el Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, y la Presidencia Regional. En este caso es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Los órganos de gobierno de los gobiernos locales son el Consejo Municipal, que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, y la alcaldía, que es el órgano ejecutivo del gobierno local. La propuesta normativa, en este caso, como habríamos mencionado, presidente, el proyecto de ley número 3639, no afecta a ninguno de estos órganos de gobierno, toda vez que afecta a un órgano que está abajo del órgano ejecutivo del respectivo gobierno, que es la unidad ejecutora, la cual se ubica, en el caso del gobierno regional, en las gerencias regionales, y en el caso del gobierno regionales, en las gerencias municipales. Pero, presidente, se debe de considerar que solo afecta a la ejecución del presupuesto por caso de excepción, y para esto queremos sustentarla del siguiente modo. 1. Se precisa que la ejecución del presupuesto de estas unidades ejecutoras es la que está en peligro, considerando que su presupuesto, en este caso del año 2014, ya fue aprobado por los órganos regionales y locales pertinentes. Además, en este sentido, por ser casos excepcionales y de urgencia, donde no se puede perjudicar a la población, se toma esta medida, precisando que solo es para continuar la ejecución de un presupuesto suspendido por malos manejos financieros. El fin del Estado, presidente, es la persona, y en este caso, por actos posibles de corrupción o posibles malos manejos financieros, no se pueden castigar o postergar los anhelos de miles de ciudadanos de la región o gobierno local en esta situación. Presidente, nosotros habríamos mencionado y habríamos sustentado esta propuesta legislativa que habría sido debatido ampliamente por las dos comisiones, en este caso la Comisión de Constitución y la Comisión de Presupuesto de la República, y como hemos mencionado a un inicio, esta ha sido aprobado por mayoría. Nosotros el día de hoy, ante esta comisión permanente, estamos sustentando que no se afecta en ningún caso los aspectos de autonomía de los gobiernos regionales, ni mucho menos de los locales. En ese sentido, presidente, habríamos culminado el sustento de esta propuesta legislativa y esperemos en todo caso que se considere y se valore por los señores congresistas. Antes de continuar el debate, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la sesión secreta. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Espadaro. Gracias, presidente. Ya. Presidente, me está pidiendo introducción el congresista Gutiérrez, con todo gusto. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Solamente para hacer una precisión, presidente, que esto fue aprobado por dos comisiones, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Constitución.
Si es que se prescinde la exposición de Constitución, yo no veo ningún problema, pero solamente quería advertir a la mesa para que se haga la correcta sustentación del caso. Bien, se trata de un dictamen conjunto y lo puede sustentar cualquier miembro. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente nosotros estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Y todo funcionario público que comete delito en la función pública es drásticamente sancionado y, por supuesto, por las entidades competentes, la Contraloría General de la República, quien puede detectar, el Ministerio Público, quien evalúa si efectivamente hay delito, y el Poder Judicial que sancione, presidente, y drásticamente, y hay que señalarlo con absoluta claridad. Sin embargo, presidente, de este proyecto de ley nos preocupan varios temas. En primer lugar, presidente, que no concuerdo con el congresista Johnny Cárdenas, que establece que esto no viola ningún tipo de autonomía, tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades, presidente, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. De igual forma, presidente, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y hemos visto, presidente, en estos últimos meses que lamentablemente han habido actos de corrupción dados por autoridades, que la Contraloría solicita el bloqueo de las cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, y en algunos casos, presidente, se ha visto que efectivamente se ha detenido, innecesariamente, reitero, la administración, porque tiene que haber, presidente, si la autoridad, llámese presidente regional o alcalde, es detenido o suspendido en el cargo, una sujeción en el cargo, es decir, el vicepresidente o los consejeros encargados de la presidencia en algún momento, o el teniente alcalde o algún regidor, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, y continuar su curso. Es decir, presidente, el que comete el delito es el funcionario, el responsable y no la institución, por la cual no debe verse perjudicada. El crear, presidente, una unidad ejecutora distinta a la municipalidad o al gobierno regional, presidente, está violando la autonomía de política y administrativa en los asuntos que le compete tanto al gobierno local como al gobierno regional. Más aún, presidente, este tema debería no verse, presidente, en la comisión permanente, porque está modificando la ley orgánica tanto de gobiernos regionales como de municipalidades. Por tanto, presidente, planteo como cuestión de orden que este tema sea visto, presidente, en el Pleno, dado que, de acuerdo al artículo 101, inciso 4 de la Constitución, expresamente establece: no pueden delegarse a la comisión permanente materias relativas a la reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, como es el caso, presidente, la ley de presupuesto y la ley general de la República, presidente. Gracias. Congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Más allá de que se debe del planteamiento de la cuestión de orden en la que estamos totalmente de acuerdo y que espero se pueda dar a votación lo antes posible, porque ya lo ha explicado el congresista Espadaro, nosotros estamos convencidos de que se está violando la Constitución al poner en debate en comisión permanente y no en el Pleno del Congreso un tema que obviamente va claramente en contra de las leyes orgánicas. Por lo tanto, en ese sentido, también plantear la cuestión de orden. Y más allá de eso, señor presidente, decir
que definitivamente esto va en contra de la autonomía de los gobiernos regionales. Si bien es cierto, se tienen que tomar medidas ante los hechos que hemos estado viendo y ante los que lamentablemente hemos sido testigos, esta es una responsabilidad que le compete, señor presidente, al mismo Poder Ejecutivo. Esto podría hacerlo fácilmente a través de decretos supremos y no solamente es... decretos de urgencia, señor presidente, pero no solamente eso, sino que no nos olvidemos que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece una sucesión en el cargo ante la vacancia o suspensión del presidente regional. A este paso, señor presidente, cuando ya tenemos a varios presidentes regionales presos, varios cuestionados y varios que también se podría ordenar su orden de detención por lo que estamos viendo, entonces resultaría que en términos reales estaríamos yendo y destruyendo la regionalización y sería el gobierno central y el presidente de la República a través de esta norma quien de alguna manera se habría tirado abajo todos los años que nosotros hemos venido construyendo o hemos venido apoyando el tema de la regionalización. No podemos, señor presidente, permitir que a través de una ley que además nos parece inconstitucional, el presidente de la República de un solo plumazo, entonces, señor presidente, se haga de todos los gobiernos regionales y como consecuencia de todos sus presupuestos y de todas sus funciones. Esto, señor presidente, puede llevarnos a pensar que es un manejo político preelectoral justamente cuando estamos a puertas el 5 de octubre de una elección regional. Aquí la ley es bastante clara y ha sido prevista para que en cualquier situación anómala como la que estamos pasando ahora, ya sea el vicepresidente o el Consejo a través de una elección dentro de sus miembros, quienes continúen el funcionamiento de una región. Las regiones, señor presidente, no están hechas por su presidente regional, sino por sus pueblos. Y el pueblo tiene derecho y merece una descentralización. ¿Que debemos de corregir? Por supuesto que sí, pero no podemos destruir con una ley que lo que va a hacer es no solamente tener todo el presupuesto de las regiones y del país, sino también destruir todo lo que se ha avanzado en cuanto a descentralización. Y le pediría, señor presidente, que se pueda plantear la cuestión previa lo antes posible. Gracias, presidente. Congresista Dagmer. Señor presidente, la bancada de Acción Popular Frente Amplio presentó un proyecto que tenía que ver con acciones de la tesorería, cuando se interviene un gobierno regional y se le congelan las cuentas, que es una facultad dada ya por la ley. Y se decía y se señalaba con certeza y con claridad que muchas veces eso afectaba a la prestación de los servicios públicos. Entonces el proyecto de ley tenía que ver con ese tema, pero de pronto ha llegado al despacho de alguien ese proyecto de ley y ha dicho, esta es la oportunidad, aquí le ponemos el puñal a la descentralización y la acabamos. Porque lo que están construyendo, lo que plantea este proyecto de ley, es crear unas unidades ejecutoras transitorias y extraordinarias que se prolongan solas, que no tiene límite ni del ámbito al cual alcanzan, ni del tiempo en el cual se reproducen, ni la cantidad de dinero que tienen, ni tampoco a quiénes lo van a designar. Esto es la dictadura perfecta del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas sobre toda la administración del Estado, y va abiertamente contra el mandato constitucional, que dice que el Estado es unitario y descentralizado. Hay 3 niveles de gobierno y los niveles de gobierno tienen autonomía. Aquí hacen una parrafada extraordinaria sobre que esto no afecta a las competencias constitucionales, sino garantiza la gobernabilidad, cuando esto los afecta totalmente. Bien se ha señalado y coincido con el congresista que ha señalado que una cosa es que un funcionario comete un delito y otra cosa es que la institución sea sancionada por ese delito. Es como si no hubieran en los organismos municipales y regionales procedimientos y responsabilidades. Si un presidente comete un delito, si es sancionado, si va al Poder Judicial, tiene que ser reemplazado por lo que manda la ley orgánica de municipalidades y la ley de regiones, lo que manda la Constitución. Y si un alcalde comete un error y va preso, ese alcalde, mientras va preso, es reemplazado en la municipalidad, y eso está así establecido ya en las leyes vigentes. Lo que se quiere con esta ley es crear unas unidades ejecutoras que, como digo,
permanentes reemplazan a los gobiernos regionales y municipales, anulan la autonomía. Después de tantos años y todo lo que se ha avanzado, me parece realmente extraordinario, inusitado, que el Congreso pueda estar discutiendo una ley como estas a puerta de una elección municipal y regional. No sé si alguien le quiere dar una bandera a todo el pueblo, porque ciertamente lo primero que va a votar en esta elección el pueblo es rechazar cualquier intento de recentralizar el gobiernos regionales y municipales, porque ya tienen una legitimidad de gestión los gobiernos regionales y municipales. Otro tema muy importante es el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción también hay que decir que hay responsabilidades compartidas o distintas. Por ejemplo, ¿acaso no ha permitido el gobierno nacional que los gobiernos municipales y regionales, como tienen dificultades para convocar sus procesos de licitación, se exoneren de la licitación pública y lo hagan vía oficinas de migraciones internacionales? Tiempo adicional. Oficinas diversas, que es uno de los elementos de la corrupción en los gobiernos regionales. El gobierno regional de Ancash lo utilizó masivamente. ¿Quién le permitió? ¿El gobierno regional o el gobierno nacional? El gobierno nacional le permitió, le dio pase, y se empezó a generar un sistema en el cual, desde el gobierno central, unos programas presupuestales se fueron convirtiendo en programas de ejecución de gobierno. Y poco a poco ahora la mayoría del presupuesto de la República es decidido vía lo que manda el MEF. Y el MEF acaba de constituir un organismo que ya tiene un año de seguimiento de la inversión, que es el que manda. Entonces llaman por teléfono a una localidad y le preguntan, oiga, ¿cómo está la gasa en tu distrito? Dame la información para poder ponerla en el costo que yo estoy estableciendo para poder recién mandarte el dinero y decir cómo vas a ejecutar. Le anula la autonomía hasta definir cómo va a ser el gasto. Y ese proceso que ha venido creciendo ha permitido mucho de corrupción, pero ha permitido la recentralización práctica de lo que es la gestión presupuestal. Para que concluya. Voy concluyendo, y los problemas presupuestales tienen que ver con esas dificultades de las cuales el centralismo tiene mucha responsabilidad que no puede ocultarse. Por eso, señora Presidenta, señores congresistas, la opinión nuestra es que alguien ha malutilizado un problema real. El problema real es si se va a intervenir las cuentas de un gobierno local y regional, esa intervención tiene que garantizar que se presten los servicios. Es un problema real. Otro problema distinto es, señores, van todos presos y la empezamos ahora, ya no hay autonomía, no hay gobierno regional, no hay gobierno municipal, el MEF es el que manda en el Perú. La dictadura del MEF decide qué pasa en la estructura del Estado. Eso va contra toda la Constitución. No hay ningún artículo que pueda ser sujetado a lo que este proyecto de ley, lamentablemente, me piden una interrupción antes de terminar. Ya está en tiempo adicional, podría concedérsela al congresista Julca. Entonces termino diciendo, nuestra opinión, además de manifestar nuestra extrañeza que un proyecto que mata la descentralización no haya ido a opinión de la Comisión de Descentralización del Congreso. Es extraordinario. Creo que debe ir a la Comisión de Descentralización y debe retornar a esa comisión. Gracias, congresista. Congresista Julca, le concedo una interrupción al congresista Gracias, Mavila. Presidenta. Si usted lo considera, con todo gusto. Congresista Mavila. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Julca. Quiero hacer notar 3 temas en el proyecto de ley en materia de análisis. El primero es que la unidad ejecutora especial constituida por el Ministerio de Economía en el pliego del Gobierno Nacional tiene en primer lugar un plazo de 60 días hábiles para hacer su gestión. Pero curiosamente, esta unidad ejecutora de gasto tiene ese plazo prorrogable y esa prórroga en realidad no se dispone por qué tiempo puede hacerse. En consecuencia, la prórroga puede ser indefinida. En buen romance no estamos entonces respondiendo a una situación específica de riesgo creada por los problemas de corrupción en algunos gobiernos regionales, porque eso tendría que ver con un lapso de temporalidad específico y concreto. En segundo lugar, para fundamentar la legitimidad de esta ley, se dice que la Contraloría debe realizar un control concurrente de todas las acciones que desarrolle la unidad ejecutora previa a la ejecución del gasto público, o sea, esta unidad ejecutora especial. La segunda interrupción le permite, congresista Julca. Continúe. Ejecutora especial estaría controlada por la Contraloría. Y sin embargo, en el fondo la visión que tienen del control es que es solo con control posterior,
porque obviamente no puede haber control previo ni concurrente en estos actos de riesgo y en las circunstancias fácticas que se han creado. Y en tercer lugar, aquí está el tema de fondo de que el presupuesto con el que se pone en marcha esta unidad ejecutora especial no proviene de los fondos del MEF, sino proviene de los mismos fondos del gobierno regional. O sea que en la práctica se crea una unidad ejecutora financiada por el propio gobierno regional. Y francamente yo sí creo que esto está planteado sin parámetros, sin límites, y creo que la norma no se justifica con la fundamentación de enfrentar la corrupción. Creo que el proyecto que ha planteado el congresista de Tumbes por lo menos precisa qué funciones se van a mantener en estas áreas de intervención, y a mí me parece que este proyecto debe bajar a comisión, por lo menos para que se definan plazos. Gracias, congresista. Congresista Julca. Gracias, Presidenta. Presidente, este es un tema muy sensible, definitivamente tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo en muchas regiones y localidades. La ley sobre el manejo presupuestal y financiero ya determina medidas que, como se ha conocido, se pueden tomar para cautelar fondos públicos cuando hay problemas graves de manejo por temas de corrupción sobre todo. Entonces ya existe la norma, ¿no? Lo que se ha podido experimentar en el caso, por ejemplo, de Ancash, es que no puede tampoco frenarse la operatividad de una región o una municipalidad, porque tiene que continuar con la prestación de servicios, ¿no?, fundamentales, críticos, pago de servicios, planillas y sobre todo el tema de mantenimiento de infraestructura. Entonces, cuando se ha dado la experiencia que ha ocurrido y aparentemente va a continuar en muchos lugares, es necesario, y ahí considero que es necesario precisar y optimizar la intervención para que la operatividad continúe, pero cautelando los fondos que se están utilizando. Lamentablemente, cuando se interviene una región, una municipalidad, los mismos que han venido participando en la corrupción, en el caso de Ancash, bueno, quiero ser preciso, hoy día está presos el presidente regional y su principal funcionario, el gerente general y el vicepresidente. Pero todos los demás gerentes, todo el sistema sigue funcionando igual que antes y siguen con las mismas malas costumbres de generar procesos, pagos, servicios, intentando continuar con todo el sistema de corrupción que ha existido. O sea, no se ha cambiado más que se ha detenido a los principales responsables que están siendo investigados. Entonces, ahí viene, y nosotros hemos hecho una propuesta parecida a esta, que de hecho está en proceso, con el fin de que se dé una mayor cautela. Evidentemente, yo sí considero que hay que tal vez debatirla un poco más y considero que tal vez debamos llevarla a la Comisión de Descentralización, estoy de acuerdo con eso, pero el principio básico es que sí, necesitamos mejorar el sistema de control de cautela y luego la garantía de que los servicios básicos deben continuar operando. No, eso es independiente a la investigación y a la responsabilidad que efectivamente se determine en los funcionarios que han cometido actos de corrupción, porque finalmente todo nace de eso, ¿no? La garantía de la cautela es porque hay malos manejos, y los malos manejos tienen que cautelarse por un lado, a la vez investigar a los que son responsables, pero repito, debe garantizarse la operatividad. Yo creo que por ahí esto puede generar un mayor debate y considero que debe ir a la comisión, o debe regresar a una comisión, pero con el compromiso de que vamos a debatir y aprobar. Tampoco no es la idea que se bloquee esta propuesta, ¿no? Porque eso es lo que yo sugeriría en principio, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. El congresista Guevara. Gracias, presidente. Me solicita por su intermedio una interrupción, congresista Pedro Espadaro. Congresista Espadaro. Si lo tiene bien. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que hay que señalar con claridad, los actos de corrupción son individuales. La institución nunca queda céfala, Presidenta, porque además de los funcionarios están las autoridades elegidas. Si el alcalde va preso por corrupto, quedará el teniente alcalde o quien lo suceda. Si el presidente regional va preso por corrupto, quedará el vicepresidente o quien lo suceda. Eso, Presidenta, lo que está ocurriendo en Ancash, como el anterior parlamentario ha señalado, no puede ser
un ejemplo para todo el país, para 25 regiones y 2.000 municipalidades, Presidenta. No podemos dejar que desde el gobierno central con el MEF se pueda manejar simplemente a discreción las cuentas. Y es más, como lo ha señalado el congresista Langmer, a discreción abro, retiro y hago las prórrogas respectivas. Y, Presidenta, La segunda interrupción. Concluya. Presidenta, puede ser utilizado políticamente este tema justamente en la época electoral, Presidente. Gracias. La segunda interrupción. El congresista Cárdenas me está solicitando la segunda interrupción. Congresista Cárdenas, por favor. Gracias, congresista. Por su intermedio, presidente, creo que es importante escuchar todas las preocupaciones que tienen los señores congresistas, pero sería importante para mí, y en este caso los asesores de la Comisión de Presupuesto, que nos orienten un poco más los congresistas cuando dicen que es anticonstitucional y que nos digan qué artículos más o menos estamos vulnerando de la Constitución política. Uno de ellos. Vemos eso puntualmente. También mencionan que pasa a la Comisión de Descentralización y quisiéramos que nos mencione qué artículo del proceso de descentralización estamos afectando, de tal manera que nosotros podamos ver y podamos analizar respecto a estos puntos. Entonces sería importante pedirles, Presidenta, por su intermedio, que por favor un poquito nos orienten los señores congresistas de tal manera que podamos tener alguna información que nosotros podamos agregar al final de nuestra presentación o al final del debate en todo caso. Gracias, Presidente. Congresista Guevara. Gracias, Presidente. Colegas congresistas. Este tema, en definitiva, es de mucha importancia para nuestro país y requiere de un debate bastante técnico y alturado y sobre todo que se realicen en las comisiones que corresponden. Es cierto que este tiene un alto impacto en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Economía, pero también tiene un impacto directo en la Comisión de Descentralización. ¿En qué sentido? Porque prácticamente se está creando una unidad, cambios dentro de lo que es la reforma del Estado, específicamente en la parte de la LOPE, y eso tiene que ver todo lo que significa la Comisión de Descentralización, por un lado. Por otro lado, colegas congresistas, todos somos conscientes que estamos asistiendo, en definitiva, a una serie de interrupciones a los gobiernos regionales, pero sin embargo esto no significa que todo el proceso de descentralización, porque ese es el nombre correcto, descentralización, no regionalización, sino descentralización, que ese es el fin, el objeto de lo que nosotros estamos buscando, nadie está poniendo en cuestión. Lo que sí es cierto, lo que está fallando, y eso es bueno que todos pongamos los reflectores de manera conjunta, de manera consensuada y articulada, incluso dentro de una política nacional de Estado que recoge el acuerdo nacional, es fundamentalmente el fortalecimiento de todas las instituciones. Han fallado en todos estos temas, más que los gobiernos regionales, ha fallado, por ejemplo, la actuación del Ministerio Público, ha fallado la actuación del Poder Judicial, ha fallado la actuación de la Contraloría General de la República, ha fallado el tema relacionado con la propia OCE, ha fallado también en cierto punto la Superintendencia de Banca y Seguros, que sí tengo que ser hidalgo en reconocer que en su momento ellos establecieron un mecanismo para establecer no dar válidas aquellas cartas fianzas que no tendrían ningún sustento ni legal, ni económico, ni financiero. Por lo tanto, aquí es el tema donde todos y cada uno de nosotros debemos de enfocarnos. Y tampoco vamos a relevar de esta responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos en estos momentos, el Ministerio de Economía y Finanzas, es bueno que lo digamos y puntualicemos que en estos momentos pretenden actuar como bomberos. Es decir, pretenden apagar un fuego que ellos en su debido momento jamás supieron hacerlo. Una medida que lejos de ser proactiva es eminentemente reactiva. Y es por eso que se están convirtiendo en bomberos. Fíjense que en el Ministerio de Economía y Finanzas, cada región tiene sus propios sectoristas, cada región tiene la tesorería, y esos sectoristas no han controlado de manera eficiente, sí han controlado aquellas regiones donde están en un conflicto eminentemente compulsivo. Por otro lado, es bueno recordar que en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, está adscrito la Secretaría de Descentralización. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha hecho la Secretaría de Descentralización? Para que concluya.
que incluso, colegas congresistas, preside el FONIPREL. FONIPREL que ha dado recursos, incluso muchas veces bajo concursos con sospechas, es decir, sin haberlo llevado de manera estratégica, seria, transparente y responsable. Por lo tanto, aquí creo que todos convenimos en lo siguiente, que debemos de fortalecer a las instituciones que tienen que velar el monitoreo, control y fiscalización permanente de todos los fondos de recursos públicos, y las instituciones que he mencionado, es ahí donde nosotros debemos de atacar fundamentalmente. En lo personal considero que formar una unidad ejecutora, transitoria y especial significa prácticamente ya quitarle toda la acción a las regiones, significaría ir a un proceso de recentralización y no a consolidar la descentralización. Por lo tanto, y por otro lado nos dicen que estas unidades ejecutoras tendrían un tiempo de 60 días, pero prorrogables, pero no nos dicen hasta cuándo. Concluya, congresista, por favor. Gracias, presidenta. No nos dicen hasta cuándo, dicen prorrogable, pero no dicen hasta cuándo sería prorrogable. Por lo tanto, ahí también hay otro tema que nosotros en lo especial no podemos apoyar. Lo que sí también, como dijo mi colega congresista Manuel Dagmer, nosotros en su momento, a través del congresista Manuel Merino, presentamos como bancada un proyecto de ley, pero para ver el tema de los servicios, es decir, aquellas cuentas que han sido intervenidas. Fíjense que algo sustancial es de que en estos momentos nosotros, vuelvo a reiterar, como Estado, no podemos someter y quebrar un proceso de descentralización que incluso tienes un destino histórico y un mandato y un clamor popular. Señor presidente, yo creo que este proyecto, seguramente, como todos los proyectos, tienen buenas intenciones, pero sin embargo consideramos que debe ir a la Comisión de Descentralización o en todo caso ampliar el debate, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. El presente dictamen da cuenta de un debate de dos comisiones del Congreso de la República para ver el tema en estricto vinculado a asuntos de orden presupuestal y ver los temas vinculados estrechamente a la constitucionalidad de la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas, motivado por una petición de Contraloría General de la República y otros, para fines de intervención temporal. Si nos remitimos, presidenta, a los hechos que han venido ocurriendo en el Perú, no solamente este año, sino en años inclusive que preceden a gobiernos anteriores, hemos visto cómo se ha dado cuenta del mal uso de los fondos públicos que algunas autoridades han estado disponiendo para tal fin. El gobierno del presidente García en su momento tomó la decisión de intervenir la Municipalidad Provincial de Chiclayo y lo tomó motivado y respaldado por un marco constitucional que en ningún momento fue objeto de crítica ni de cuestionamiento. Se trataba de un hecho de excepción. Sin embargo, en el tema del congelamiento de las cuentas, existe de alguna forma una cuenta pendiente por resolver. Y el estamento que asume esto por resolver es el Congreso de la República. El Congreso de la República que tiene que estar a la altura de las circunstancias para hacer que la fluidez de la inversión del sector público, los servicios que brinda el sector público no se paralicen. Y en efecto es bueno distinguir dos hechos fundamentales, presidenta. El titular del pliego seguirá siendo el mismo en el orden de prelación que corresponde. Es decir, si el presidente ha sido detenido, es cuestionado, ha sido separado de la función, asumirá el vicepresidente. Y si el vicepresidente también está cuestionado, asumirá el que elige el Consejo Regional y así sucesivamente en ese orden. La ley, en estricto, no se está modificando cuando se trata de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, menos cuando se trata de un análisis mucho más profundo que puede llevarnos inclusive al tema de procesos electorales o de la ley de procesos electorales. De tal manera que se distingue con claridad quién es el titular del pliego
Se distingue además con claridad quién es el estamento de fiscalización y estamento normativo al interior de los municipios y de los gobiernos regionales. Y esto queda a la función constitucional que ejercen los consejeros regionales y los señores regidores a lo largo y ancho del país. De tal manera que esa función... Para concluir. Muchas gracias, Presidenta. De tal manera que la función, de tal manera que ese aspecto fundamental de la institucionalidad tiene que preservarse y que en ningún momento está siendo trastocado en esta iniciativa legislativa. Presidenta, me está pidiendo una interrupción el congresista Virgilio para continuar con mi locución. Congresista Cunha. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista José. Colegas, estamos viendo una situación de una mala administración de los recursos, y en esta administración de los recursos intervienen 3 elementos, pero queremos prácticamente sancionar a uno. Interviene lo que transfieren el dinero, que en este caso es Economía y Finanzas, intervienen los administradores del dinero, que son los gobiernos regionales o gobiernos locales, e intervienen también el Contralor. Nosotros, como solución al problema, lo que estamos viendo es cómo que le quita funciones al administrador, que es el que maneja el dinero. Es más, estamos planteando quitarle funciones o darle solo un plazo para quitarle las funciones. Sin embargo, yo creo que eso no es el que resuelve el problema. Yo creo que acá los responsables más directos son los que transfieren el dinero, porque los transfieren son los que tienen que saber viendo si sus transferencias están de acuerdo o no están de acuerdo, si están controladas o no están controladas. Y en segundo lugar, colegas, y quiero decirlos claramente, no estamos haciendo nada por quien es el que debe controlar el dinero. ¿Qué hemos hecho por el Contralor? ¿Qué estamos haciendo con el órgano de... La segunda interrupción, para que pueda concluir. Congresista Gutiérrez. Ok, congresista Gutiérrez. Para simplificar, colegas, la cosa, todos sabemos lo que es la función de una persona que controla, que da la seguridad. Es como en la casa, si tú le das el control de una persona, todo el mundo te roba y simplemente tú sigues con el medio controlador. ¿Cómo podemos seguir con las mismas, con medio controlador si todo el día te están robando? Yo creo que la primera función, o sea, la primera actitud que tenemos que tener nosotros es hacer algo sobre el controlador, porque no podemos seguir entregando la función de control a quien se ha dejado robar todos los días. Así que yo, además de discutir esta ley, planteo que tengamos que hacer algo sobre la Contraloría General de la República. Gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Presidenta, no quiero abusar de su paciencia y la verdad yo no quería conceder la segunda interrupción porque ya me había solicitado el congresista y yo quería cumplir mi palabra, pero atendiendo a su solicitud lo había hecho. El congresista Guinaga ya le puede conceder después. Gracias. Ya, gracias, Presidenta. Bueno, en todo caso, no porque no quería, sino porque sencillamente ya me había comprometido con el congresista. Bueno, entonces, Presidenta, lo que estamos es en un escenario donde el Perú ha respaldado en su momento al señor García y respalda en su momento, en los actuales momentos, la intervención que está solicitando Contraloría a través del Ejecutivo y que se viene implementando en Ancash. Y otro tema que tiene que quedar claro es que se está pidiendo la intervención y el congelamiento de una unidad ejecutora, no de las 22 o 23 que puede tener a cargo el gobierno regional, y eso que quede claro. O sea, la unidad ejecutora vinculada a la Dirección Regional de Salud continúa, porque tiene que pagar planillas, tiene que cumplir sus compromisos, tiene que salir adelante, porque si no sería un San Quintín. De igual manera, la unidad ejecutora que está vinculada al tema de la Dirección Regional de Educación, similar, o sea, una sola unidad ejecutora. Por lo tanto, ese congelamiento se va en búsqueda, además, de preservar el recurso público, que es la finalidad de todos los peruanos. Para que concluya, por favor. Gracias, Presidenta. Si tenemos que hablar de políticas de control, probablemente vamos a hablar muchísimo, pero este es un tema específico cuya responsabilidad tiene que asumirlo con interés el Congreso de la República. No es posible que vayamos a implementar políticas a libre albedrío. Darle, por ejemplo, intervenimos en la Municipalidad de Chiclayo,
y sus recursos darlo al gobernador para que lo ejecute o a otra instancia, sino que tenemos que regularizarla. Finalmente, Presidenta, estas transferencias de partidas son atípicas, no son las clásicas que nosotros estamos acostumbrados, por eso es que no tienen ninguna colisión con un tema de transferencia de partidas, no hay ningún impedimento que así lo sea. Este es un tema de carácter extraordinario, transitorio, especial y fundamentalmente temporal y excepcional, que quede claro. Y la única responsabilidad es dar continuidad a los compromisos previamente establecidos para que no se paralicen todos esos compromisos que está generalmente llevado con terceros, que son las relaciones contractuales que existen. Por lo tanto, Presidenta. Ya había tenido 2 tiempos sesionales. Solo termine, por favor. Gracias por su benevolencia. Finalmente, no hay una lesión al marco constitucional, porque de lo contrario, el presidente García, el presidente Humala, hubieran infringido algún aspecto de la Constitución, y eso la Comisión de Constitución lo dijo con claridad. Segundo, no existe un proceso o no existe un carácter que pueda impedir unas transferencias cuando son hechos totalmente atípicos, temporales, cuya excepcionalidad. Esta unidad ejecutora no se está creando para que viva y subsista, sino para que cumpla compromisos y no se paralice el tema del desarrollo en términos de inversión pública. Presidente, por lo mismo que yo pido que tengamos la madurez, así como hay una exigencia para que los demás cumplan su función, también nosotros no abdiquemos de la misma y como Congreso de la República estemos a la altura de las circunstancias y votemos adecuadamente. No es la paralización a un proceso de descentralización, que quede claro, nosotros alentamos que la descentralización se consolide, pero eso no significa ser cómplice de la corrupción. Muchas gracias, presidente. Congresista Aguinaga. Presidente, por favor, le voy a conceder una interrupción al congresista Reategui. Congresista Arreate. Presidente, en realidad lo que hay que pedirle que madure un poco es el gobierno, porque esto no se necesita una ley para poder intervenir de una medida extraordinaria a un gobierno regional y un gobierno local. La propia Constitución, presidente, en su artículo 118 y en artículo 118 y artículo 19 dice, dictar medidas extraordinarias, o sea, el presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de la ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso de la República. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, pero no solamente. En el reglamento propio del Congreso de la República, en el artículo 91 dice, el Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el artículo, el inciso 19. ¿Qué quiere decir, presidente? Congresista, la segunda. Presidente, ¿qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo tiene que tener responsabilidad y tiene que tener la capacidad para tomar decisiones. No se necesita modificar o hacer una ley para poder intervenir a un gobierno local y nacional que en claras luces tiene una asociación ilícita para delinquir, están delinquiendo, están usando los fondos públicos de todos los peruanos, pero no puede hacerse una ley para prorrogar y poner desde el Ejecutivo lo que denomina una unidad ejecutora para lograr realmente una intervención a todos los gobiernos regionales. Por lo tanto, no es necesario esta ley, presidente. Congresista Aguinaga, continúe. Gracias, presidente. Es evidente que nosotros como grupo tenemos que apoyar todo lo que sea lucha contra la corrupción, pero también tenemos que señalar con la misma energía, presidente, que en nombre de la lucha contra la corrupción se puedan estar buscando intereses de otra índole. ¿Acaso desconocemos que la ausencia del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos que luchan contra la corrupción, el Ministerio Público y la Contraloría, han estado ausentes durante estos 3 años,
en los gobiernos locales y regionales. Eso lo pretendemos ahora corregir con medidas que son intervencionistas, porque si queremos realizar de alguna manera o colocar una unidad ejecutora, tiene que estar claramente sustentado el porqué, cuáles son las razones y fundamentos. Pero sí, de la otra manera tenemos que rechazar que se viole la ley de regionalización y descentralización, donde se han transferido competencias y se tienen que completar las responsabilidades, pero no un intervencionismo a mansalva, señor presidente. Por eso el pretender generar unidades ejecutoras transitorias, violentando la ley de gobiernos regionales, cuando ante una vacancia o una suspensión temporal asumen los cargos quienes siguen al que ha sido vacado, me refiero al vicepresidente regional o al consejero o al consejero regional. Esto no se está realizando, señor presidente. Por eso, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y no echarle al Congreso la responsabilidad que tienen que asumir. Si quieren intervenir, que lo fundamenten y hagan un decreto de urgencia. Pero, lógicamente, hay el temor porque hemos visto que muchos presidentes han sido sancionados, vilipendiados, como consecuencia de los decretos de urgencia que se dieron para corregir rumbos en el país. Entonces, aquí se tiene que actuar y asumir responsabilidades con decretos de urgencia. Y por eso nosotros estamos por la cuestión de orden que ha solicitado nuestro vocero. De la misma manera tengo que aclarar al congresista que habla de Chiclayo, de la intervención a Chiclayo. No hubo tal intervención en la Municipalidad de Chiclayo. Lo que hubo es que ante la declaratoria de vacancia de quien fuera alcalde por el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, a través de un correligionario de quien presidía el Tribunal Constitucional en esos momentos, violentando la ley electoral, que es terminal y de observancia obligatoria, repuso al alcalde de Chiclayo y trajo como consecuencia... Culmine, congresista. Y trajo como consecuencia, señor presidente, este tremendo problema y estos enfrentamientos entre la gente que condujo pues a la quema de esa joya arquitectónica que es el Palacio Municipal de Chiclayo, que felizmente ya se ha podido reparar. Gracias, presidente. Congresista Tapia. Congresista Paro y luego congresista Ceballos, con su venia, presidente. Una interrupción me piden. Congresista. Presidente, gracias. El presidente de la Comisión de Presupuesto ha solicitado que se ilustre sobre qué artículos la Constitución se estaría violando, para indicarle a través suyo, presidente, que se estaría violando el artículo 188 en el capítulo señalado de la descentralización, en donde señala que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que se permiten una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del Gobierno nacional hacia los gobiernos regionales. Del mismo modo, el artículo 191 de la Constitución, en donde establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Gracias, presidente. De acuerdo, solo que se ha puesto en debate esto luego de tener informe favorable de la Comisión de Constitución. Sí, congresista. Presidente, gracias. No, siguiendo el grato hecho histórico expresado por el congresista chiclayano, Alejandro Aguinaga, es cierto, aconteció una circunstancia bastante extraña. Un alcalde provincial instaurado por el Jurado Nacional de Elecciones y otro repuesto por el Tribunal Constitucional en aquel entonces. Y obviamente generó un grave desgobierno. Y ante ese desgobierno, ya estábamos casi a mitad del semestre del último año del periodo de gobierno de Alan García, dispuso un decreto de emergencia y, si no mal recuerdo, instauró como autoridad a un gobernador. Ahora, en esa circunstancia histórica especial, ¿por qué actuó el Estado? O sea, ¿por qué intervino? Y acá se dejó a un lado lo que es la autonomía de ese gobierno municipal local. ¿Por qué? Justamente por una circunstancia extrema de desgobierno. Y algo se tiene que hacer. Y en ese contexto es bueno esta cita histórica, porque también tenemos que ubicar este espacio en la coyuntura presente que está viviendo el país. Gracias, presidente. Congresista. Gracias, presidente.
Presidente, efectivamente se ha presentado el proyecto de ley 3639 que propone establecer medidas para la cautela adecuada de los usos de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. Y así que en esta propuesta se presenta debido al congelamiento de cuentas bancarias de los gobiernos regionales y locales que ha realizado a solicitud de la Contraloría, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, y básicamente en el tema de la corrupción que se ha presentado últimamente, como es el tema del destape de la corrupción en los gobiernos de Ancash, Tumbes, Cajamarca, etc. Entonces, presidente, en ese sentido quiero decirle de que aquí, en el marco de la ley de descentralización, perfecto, hay gobiernos regionales que han caído en presuntos actos de corrupción, pero, presidente, quiero decirle en primer lugar que el comando nunca muere. El comando nunca muere, presidente, para eso están los vicepresidentes regionales o quien decidan los consejos regionales, para que puedan llevar adelante el gasto público. Por otro lado, presidente, es decir, que en este momento estamos en una situación también electoral, el 5 de octubre, y nos llama la atención, pues, presidente, que esto suena a un intervencionismo y cuidado con el clientelismo político, que estamos prestos ya, el 5 de octubre son las elecciones regionales y de gobiernos locales. Por otro lado, ya lo han dicho acá, si bien es cierto, habla de 60 días, de la unidad ejecutora de 60 días, pero prorrogable. No sabemos hasta cuándo, presidente, o sea, aquí no hay un tiempo bien definido por el cual esto, al sonar a, digamos, prorrogable, puede que sea también infinito. Presidente, debo rescatar también que acá es un tema en ausencia del Estado. En reiteradas ocasiones, y yo saludo que la Comisión de Fiscalización, el Congreso en sí, ha intervenido directamente destapando los temas de corrupción y que ha permitido incluso el día de hoy que muchos de ellos estén en la cárcel. Por ejemplo, en el gobierno regional de Cajamarca, ahora hay una corriente de decir a las rondas campesinas, de lo cual provengo de Chota, decir que hay una persecución política. Públicamente acá quiero decirle, no es un tema de persecución política. Aquí con el señor Gregorio Santos es un tema de presuntos delitos de corrupción. Entonces, presidente, yo considero de que acá incluso cuántas veces hemos discutido que aquí pasa por un tema de ausencia del Estado. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la OCDE? ¿Dónde estuvo el Ministerio Público? ¿No? Entonces, presidente, es importante también. Continúe. Frente a la ausencia, presidente, del Estado, es que justamente la ausencia de los órganos de control es que justamente ha producido también este desastre total. Entonces, presidente, incluso aquí hemos discutido, por ejemplo, ¿quiénes pagan a la OSI? Los gobiernos regionales. ¿Quiénes pagan a la OSI en los gobiernos locales? La municipalidad provincial. ¿Y quién entonces los va a controlar? Presidente, ahí las consecuencias. Otro tema importante, presidente, es de que, como se ha planteado en su momento, en una cuestión de orden, al ver este tema en el marco del artículo 59 de la Constitución, en la que justamente, presidente, por tratarse esto de una ley orgánica de descentralización, ley orgánica de los gobiernos locales, presidente, esto no corresponde verlo acá en la Comisión Permanente. Por más que la Comisión de Constitución haya dicho que ya ha dado luz verde, pero, presidente, acá no corresponde que se vea esto en la Comisión Permanente, presidente, y por otro lado también exhortar en el artículo 101, inciso 4 de la Constitución, expresamente establece, no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a la reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales y punto, dice, leyes orgánicas. Entonces, presidente, yo quiero exhortarlo a la presidencia para que termine bien pues su presidencia, presidente, porque esto es motivo incluso de censura y de acusación constitucional. Y acá, presidente, respetemos la autonomía de los gobiernos locales, presidente, de los gobiernos regionales. Y ahí, presidente, exhortarlo una vez más para que esto se vea
en el Pleno del Congreso de la República por tratarse de una ley orgánica, presidente. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. En primer lugar, descartar todo espíritu contra la descentralización que podría estar detrás de esta norma. Creo que no es el tema. Lo segundo, también creo que no ayuda en absoluto generar alguna corriente de alarmismo. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Y es bueno reiterarlo, presidente. La circunstancia de que se faculta al Poder Ejecutivo a suspender transferencias de recursos a distintos niveles de gobierno no es reciente. Este Parlamento, a través de la Ley 30.115, con fecha 2 de diciembre de 2003, en que aprueba la Ley General de Presupuesto, aprobó una modificación al artículo 53 de la Ley General de Tesorería. Ya está facultado. Lo ha reseñado el presidente de la Comisión de Presupuesto con mucha claridad. Son, creo, 2 gobiernos regionales y alrededor de 7 municipalidades provinciales y distritales que están sujetas a esta suspensión en estos momentos. Y este requerimiento lo hizo Contraloría General de la República. Perfectamente podría hacerlo el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, como lo autoriza la norma, pero no. Y obviamente, si lo hubieran pedido estos ministerios, ahí entenderíamos con claridad que se trata de una persecución política, de cierta connotación política, y que estaríamos de repente abusando de la coyuntura, ya que estamos inmersos en un proceso electoral. Y obviamente los que son contrarios hay que neutralizarlos. No. La lógica pasa porque esto lo ha pedido Contraloría y obviamente hay un sustento técnico, económico, que viabiliza este requerimiento. Y no es bueno salirnos del contexto de esta propuesta que nos ha alcanzado el Poder Ejecutivo para aprobarlo, si es posible, en esta comisión permanente, porque decía, no es una ley nueva, lo que pretende es complementar una ley preexistente. Y me voy a referir textualmente a lo que dice la norma vigente. Dice, la Dirección General de Tesoro Público procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias en aquellas unidades ejecutoras, etc. Suspensión temporal. Y la pregunta lógica sería, si suspendemos temporalmente la transferencia de recursos, ¿quién va a administrar ese espacio de temporalidad? ¿Quién va a asumir? Y justamente ese vacío es coberturado con la creación de las llamadas unidades ejecutoras, que técnicamente está sostenido. Yo no creo que esta ley vaya o atente contra las llamadas autonomías. Creo que esta ley tiene en cierta forma un enfoque operativo, extraordinario, se ha enfatizado ya este mediodía, práctico, trata de dinamizar una realidad. Y por eso es que la propuesta alcanzada trata de desarrollar los entrampamientos propios que pudiera tener la ley vigente. Se ha dicho, y obviamente con todo derecho, de que de repente el Poder Ejecutivo pudiera hacer uso perfectamente de los hoy llamados decretos de urgencia, antes medidas extraordinarias. Sí, y nadie le está quitando al Poder Ejecutivo esa facultad, sino que estamos hablando de otro escenario. Es el escenario de una ley vigente y del cual está en estos momentos ejecutándose. Y a efecto de ello, reitero una vez más, hay 10 gobiernos regionales o locales que están con suspensión de transferencias. ¿Qué hacemos? Y justamente nuestra responsabilidad es dar una respuesta a ese quehacer. Algo. Continúe. Sería muy cómodo decir que pase a la Comisión de Descentralización, pero también hay que ser bastante cautos en la oportunidad. O sea, alguien de nosotros podía pensar que la circunstancia crítica que está viviendo el país en estos momentos por corrupción increscendo estaba concretada para los meses de mayo, junio, julio de este año. No, no cruzada por nuestras decisiones políticas. Y esa coyuntura, obviamente hay que el Parlamento tener una capacidad de respuesta. Y justamente esta norma implica una oportunidad en que el Parlamento tiene que manifestar, exteriorizar un punto de vista. ¿Por qué no aportar constructivamente a solucionar un problema? Es cierto, sí, pues, o sea, la circunstancia que un funcionario, un presidente o un gerente de una institución regional o municipal esté inmerso en delitos no nos permite generalizar. Pues se ha dado casos extraños, presidente. En el caso concreto de Ancash, está comprometido el presidente regional, el vicepresidente regional, algunos consejeros, los gerentes generales, gerente de presupuesto. Un grupo de 50 funcionarios están comprometidos y denunciados. Lo mismo pasa con Tumbes. Culmine, congresista. Si fuera una circunstancia aislada, quizás, pero lamentablemente estamos hablando ya de una situación que podría tener vicios de crimen organizado, de concertación. Y justamente esta norma, a través de la generación de las llamadas unidades ejecutoras, pretende aportar con un mecanismo que le dé operatividad a una circunstancia extraordinaria y temporal, como lo que es la suspensión de las transferencias. Lo otro, presidente,
En un Estado de Derecho se da a sí mismo mecanismos de autodefensa. Algún constitucionalista decía que la posibilidad de que se decrete el estado de emergencia es una dictadura constitucional, ante una situación excepcional. Estamos compartiendo la crisis, no generalizada obviamente, que están compartiendo algunos gobiernos regionales, algunos gobiernos provinciales, y este Parlamento no va a tener la capacidad de aportar en solucionar esta problemática. Creo que la oportunidad ayuda, presidente, a que tengamos en cierta forma capacidad para comprometernos en la solución de la diversidad de problemáticas que se nos está alcanzando a este Parlamento. Me pide interrupción, congresista Gutiérrez, si permite, presidente. Congresista Gutiérrez. Sí, presidente, solo quiero abonar a lo que ha hecho muy bien el congresista Ceballos, en señalar que no hay ningún riesgo, ningún retroceso y que todo se circunscribe a un marco de orden constitucional. Esta medida planteada, señor presidente, se basa en el principio de unidad del Estado prevista en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, toda vez que ésta refiere a que el Perú es un país unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la división de poderes. También el artículo 77 de la Constitución Política del Perú, señor presidente, regula el tema del presupuesto que se asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución. Ahí viene el tema, que esa programación y esa ejecución no se interrumpa justamente porque hay un vacío de la ley. Pienso que el discurso más es político y no se circunscribe a argumentos en absoluto que tengan que ver con el tema constitucional que nosotros le respaldamos, señor presidente, y gracias, congresista Ceballos. Congresista. Ya. Tiene la palabra congresista Gamarra. Gracias, presidente. Ante todo, un saludo a todos los colegas. Con relación a lo que se viene planteando respecto al proyecto de ley 3639, debemos señalar categóricamente que no contraviene en absoluto a las disposiciones constitucionales señaladas en los artículos 191, 192 y 93 y siguientes con relación al tema de la regionalización, por un lado, y por otro lado, creo que es necesario definir en este momento qué hace el Congreso cuando se presentan situaciones casi generalizadas en más de 10 gobiernos regionales en donde se ha pedido o se ha solicitado la suspensión de la ejecución de los gastos ante hechos evidentes que han sido denunciados ante los medios de comunicación. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nos quedamos paralizados? ¿Nos quedamos sin hacer nada? ¿Sin otorgar una ley que pueda permitir la operatividad en la ejecución de los gastos por parte de los gobiernos regionales? ¿Esto es un intervencionismo? ¿Esta es una limitación a el desarrollo de la regionalización en el país? No, sino es una medida que necesariamente tiene que ser establecida por una ley y no por un decreto de urgencia, por cuanto no estamos hablando únicamente de un gobierno regional o de un gobierno local, sino estamos hablando de varios gobiernos regionales inmersos en investigaciones que en estos momentos se vienen realizando. Entonces, ¿corresponde un decreto de urgencia por ser una situación de excepcionalidad? No, sino porque es necesario legislar para establecer el procedimiento que se debe dar en situaciones de esta naturaleza. Cuando hay varios gobiernos regionales que están implicados en una serie de actos de corrupción y que en estos momentos no pueden ejecutar sus gastos, ¿qué hacemos? El congresista Mesías me pide una interrupción, si usted lo permite, congresista, presidente. Gracias, congresista Gamarra, gracias, presidente. El congresista Teófilo Gamarra se pregunta, ¿qué hacer? La respuesta es muy sencilla. Existe lo que se llama el Consejo Nacional de Estado, en la que está el presidente de la República, está el presidente del Congreso, está el presidente del Poder Judicial, está la Contraloría General de la República. Por lo tanto, es importante que el Consejo de Estado se reúna para lograr el fortalecimiento del sistema anticorrupción. Aquí en el Congreso de la República ya hemos dado esa ley, ya hemos aprobado esa ley, y por lo tanto el Consejo Nacional de Anticorrupción debe de ponerse en efectividad lo más pronto posible, y ahí están todos los instrumentos y herramientas necesarias para poder fiscalizar, monitorear a los gobiernos regionales. Gracias, congresista Teófilo Gamarra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en efecto, ya el Consejo de Estado se ha reunido en varias oportunidades y ha establecido las políticas de Estado con relación a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el tema operativo, en el tema de la ejecución del gasto, ¿qué hacemos? O sea, dejamos que las autoridades que en estos momentos están encarceladas o que hay algunos consejeros o gerentes que se encuentran implicados en estos actos sigan administrando los recursos, o se designa una unidad de ejecutora capaz de temporalmente mantener la operatividad en la ejecución del gasto, mantener la operatividad en la ejecución, en la adquisición de los servicios, en el pago de deudas y una serie de temas administrativos. Entonces, definitivamente hay la necesidad de una ley. De hecho, que hay necesidad también de plantear algunas modificaciones constitucionales que nos permitan un control, monitoreo, pero esto ya dentro del tema constitucional. Pero hoy no estamos hablando de modificaciones que permitan el control de los gobiernos regionales en el aspecto constitucional, sino estamos hablando específicamente de una unidad ejecutora que tenga a su cargo temporalmente. Culmine con... La ejecución del gasto para mantener la operatividad. Y creo que no contraviene la Constitución, no hay necesidad de emitir un decreto de urgencia, por el contrario, es necesaria la emisión de una ley y este Congreso, con la propuesta del Ejecutivo, tiene que dar una ley que permita mantener la operatividad temporal. Ahora, ¿cuándo se termina? Muchos han dicho, esto es hasta cierto punto indefinido, sin embargo, la ley misma establece que esto termina a falta de solicitud de prórroga del plazo, cuando se instale las nuevas autoridades regionales y, por otro lado, ha pedido liquidación de la unidad ejecutora al Ministerio de Economía. De modo que esta norma establece los momentos en que se produce la conclusión del trabajo que vaya a hacer la unidad ejecutora. En ese sentido, creo que debemos concluir que no existe ninguna norma que se oponga a este proyecto de ley, no contraviene la Constitución, no tendría que hacerse por decreto de urgencia, sino a través de una ley, y en ese sentido creo que estamos de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no es caprichoso que digamos que esta normatividad es anticonstitucional. El artículo 192 nos dice claramente que entre las funciones de los gobiernos regionales está 1, aprobar su organización interna y su presupuesto, y 3, administrar sus bienes y rentas. Administrar sus bienes y rentas. Y nos dice que son bienes y rentas de los gobiernos regionales, el artículo 193, inciso 2, las transferencias específicas que les asigne la ley anual del presupuesto. Conforme acaba de argumentar el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, en la práctica está diciendo que esta unidad ejecutora, llamémosle de emergencia, va a durar hasta el fin del periodo del gobierno regional. ¿Y qué va a asumir, señor? Va a asumir la gestión de ejecución de gasto de las transferencias específicas que le asignan a los gobiernos regionales la ley anual del presupuesto, porque ni siquiera viene con su propio presupuesto, sino administra el presupuesto del gobierno regional. Entonces aquí sí hay pues una colisión de naturaleza constitucional. En segundo lugar, se plantea acá que esto se resuelve solamente precisando el plazo de duración de la unidad ejecutora. No, señor, ¿por qué esta eventualidad de ejecución del gasto? Todos sabemos el poder omnímodo del control del patrimonio en cualquier órgano de gestión pública, pues. ¿Acaso no significa esta decisión quitarle recursos a los gobiernos regionales y no los inhabilita en su capacidad de gestión real en su ámbito geofísico territorial? Sí, nos inhabilita, señor. Por ejemplo, el congresista de Tumbes está pidiendo que queden facultados para disponer el levantamiento de medida en aquellas subpartidas en las entidades afectas que consideren. En la práctica, toda subpartida que tenga que ver con fondos de inversión va a tener que estar, discúlpeme el término, de rodillas ante la unidad ejecutora de gasto para ver si se puede mantener una obra que no colisiona nada con las actitudes vinculadas a la corrupción. Señor,
La corrupción no se soluciona impidiendo la gestión de los gobiernos regionales y locales. La corrupción, señor, se soluciona dando un tratamiento adecuado a los operadores vinculados a la corrupción. Me pide un minuto, me pide una interrupción el congresista Dagmer, señor presidente. Congresista Dagmer. Sí, señor presidente. En la actualidad el MEF maneja el presupuesto de la República y tiene un poder discrecional inmenso. Vía el presupuesto por resultados, maneja el 80% de la inversión que se hace en los gobiernos regionales y locales. Y le pone y le acota desde cuánto cuesta algo hasta si te voy a dar o no la partida presupuestal. Y vía los grandes instrumentos de control del Estado, como la Contraloría, es que se ha dado curso a procesos que han permitido la corrupción. La corruptela tiene que ver con fallas en los organismos centrales. Esta contratación con organismos internacionales para obra pública es una derivación de ese problema. Entonces, creo que está clarísimo que si es que se aprobara este proyecto que ha sido exonerado de ir a la Comisión de Descentralización y que además, como tiene tema presupuestal, supone una votación calificada, si es que se buscara votar este proyecto y aprobar, sería el día de hoy declarado por el Congreso el día de la recentralización, el día del asesinato de la descentralización del Perú. Yo estoy convencido que eso no quieren ni los congresistas ni el Perú, y además no es ni constitucional ni legal. Me pide otra interrupción el congresista Espadaro, señor. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. En virtud de lo que ha señalado la congresista Mavila, que coincido plenamente, a puertas de una elección, presidente, ya no hagamos elecciones, pues, pongamos a dedo, o el MEF ponga a dedo, quiénes van a ser los presidentes y alcaldes, y que ellos sean los que manejen el recurso que le corresponde a la municipalidad y al gobierno regional. Reitero lo que dije al inicio de mi exposición, presidente. Las responsabilidades penales son individuales, no de la institución. La institución no queda acéfala, presidente. Estamos, como ha dicho el congresista Dagmer, asesinando a la descentralización, presidente. Esto es un atropello a la descentralización y hemos planteado, presidente, una cuestión de orden para que esto no se vea y se discute en el Pleno. Gracias, presidente. Congresista Mavila Culmán. Sí, señor. Yo creo, señor, que esta es una nueva versión a la peruana, a la criolla, de una suerte de Estado-providencia, ¿no? Miren el raciocinio, la estructura de sentido que está acá. Como hay corrupción en los gobiernos regionales, entonces el Ministerio de Economía asume la gestión, pues, de la obra pública en los gobiernos regionales, cuando definitivamente la obra pública es un elemento fundamental de gestión de los gobiernos regionales. Y entonces sí, pues, aunque no se diga, hay una recentralización económica y política. Y de otro lado, señor, el plazo es hasta la culminación del periodo del gobierno regional. Entonces, francamente, estamos interviniendo ya los gobiernos regionales. Y en tercer lugar, señor, en otros países como en España, en circunstancias así, señor, se auspician procesos de nueva elección, pero como nuestra normatividad no lo permite y además estamos a puertas de un mecanismo nuevo de elección, el tratamiento de la corrupción, señor, va a ser parte del debate electoral. Y creo, yo les pregunto a los congresistas que tanta fe tienen en la Contraloría y en el MEF, ¿están tan seguros de que la Contraloría es eficiente, autónoma, transparente, anticorrupción? ¿Están tan seguros que el Ministerio de Economía y Finanzas es transparente, eficiente, anticorrupción y puede suplantar la gestión de más de... Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible, toda vez que creo que ya se han dado varios puntos de vista. Lo primero que cabe señalar en este debate es que la intervención a los gobiernos subnacionales por parte del gobierno nacional es una figura que no está contemplada en la Constitución Política del Perú. Nadie va a discutir que existen problemas en el modelo de descentralización, que existen problemas en el desarrollo del modelo de descentralización en el Perú. Creo que hay demasiados errores, ha crecido o de alguna manera se empezó con un proceso de descentralización que no fue acompañado con los mecanismos de control necesarios, llámese mayor presupuesto a Contraloría, mayor eficiencia, mejores indicadores. Sin embargo, la respuesta no puede ser una respuesta coyuntural y tampoco puede ser una respuesta en la que estemos pasando por alto la norma de Estado de Derecho que establece nuestra Constitución. Yo he escuchado a algunos congresistas de gobierno decir que esto no afecta a la Constitución Política del Perú. Sin embargo, es clarísimo que la figura es ausente en la legislación nacional. Habría que trabajar esa figura, habría que estudiar esa figura. La congresista Mavila ha señalado que en España, por ejemplo,
existe una figura similar. En España, presidente, la legislación comparada nos dice que cuando el Gobierno Nacional va a intervenir, o es a pedido del presidente de la comunidad autónoma, o es cuando no pide el presidente de la comunidad autónoma, es por acuerdo unánime del Senado. O sea, miren la magnitud de lo que significa que un gobierno nacional tome estas decisiones sobre gobiernos subnacionales. Por lo tanto, presidente, creo que existen varios elementos, portas de un proceso electoral, etcétera, que no puede mezclarse con la necesidad de seguir investigando gobiernos que ha habido corrupción, buscar en esa investigación, en la cual yo soy miembro de una comisión que la preside bastante bien el congresista Mesías Guevara, buscar no solamente culpables, sino mecanismos de control más eficientes, que creo que es donde ha fallado el Estado. Pero si la respuesta del Estado va más bien por crear figuras jurídicas inexistentes en la legislación, en la Constitución, creo que es una respuesta equivocada, presidente, y creo que tampoco podemos estar pensando que desde el Ejecutivo o desde el Ministerio de Economía se tiene la salvación para todos los problemas. Hay muchos temas relacionados a proyectos de inversión que son cuestionados por muchos alcaldes, por muchas trabas o hasta por cuestionamientos que sería importante ir investigando, porque a los alcaldes los frenan o les piden algunas situaciones que a veces escapa de su propia función del propio alcalde. Me pido una interrupción, presidente, antes de terminar con el congresista Mesías Guevara, si usted lo permite. ¿La alusión, congresista? No, presidente. No, estoy en son de paz. No, para decirle solamente lo que dice el congresista Galarreta, efectivamente, pero a poner, fíjense, un refresco de memoria aquí en nosotros, es que el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas incluso premió al señor César Álvarez. Lo premió por eso, a través del Congreso, pero sé que a través del Congreso premió al señor César Álvarez. Entonces, fíjense, el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo en ese sentido no ha actuado con absoluta coherencia. Ponerlo a través de indicadores, como muy bien lo expresa el congresista Galarreta, no se han establecido indicadores de control, no se han establecido los mecanismos para poder supervisar de manera adecuada. Por lo tanto, los sectoristas del MEF también están fallando, señor presidente. Gracias, congresista Galarreta. Culmine, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Dicho esto que he mencionado, creo que queda absolutamente claro. Nosotros en la Comisión Conjunta de Constitución con Presupuesto, tanto el congresista Bedoya como el congresista Eguren se abstuvieron, señalando que sí se necesita obviamente generar un mecanismo dentro de la legislación, buscar si se requiere una modificación constitucional, si ese es finalmente el espíritu de los legisladores, para ver modelos parecidos como sucede en España, o buscar más bien mayores controles de otro tipo. Eso tendría que debatirse, pero que hoy día inventemos una figura que no existe en nuestra Constitución, que atenta contra el tema de la autonomía de los gobiernos locales y gobiernos regionales, más allá de la discrepancia o coyuntura que exista hoy día en contra de alguno de ellos, creo que sería bastante perjuicio para el Estado de Derecho y para el cumplimiento de las normas en nuestro país, presidente. Gracias. Bien, señores congresistas, en razón a que la Junta de Portavoces ha dispensado de segunda votación el proyecto de ley 3592 sobre adecuación de la Ley de Líneas de Base Marítima al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aprobado hoy miércoles, la indicada iniciativa continuará con el trámite reglamentario. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Eso, Freddy Otárola, a partir de las 4 de la tarde se continuará pues con el debate de la ley que propone crear el Sistema Nacional de la Calidad del Instituto Nacional de Calidad. En estos momentos han dejado pues entonces de presentar sus argumentos los parlamentarios respecto a la ley que propone establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. Debemos mencionar que dicho proyecto de ley
pues fue sometido a debate por los parlamentarios de la Comisión Permanente y que previamente en sesión secreta se aprobó el proyecto que propone pues la ley de las líneas de base de dominio marítimo del Perú según delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero del 2014. Bien, nosotros vamos a retornar entonces a las 4 de la tarde con la sesión de la Comisión Permanente. Continúe con nuestra programación.